pesimismo económico es una cruda realidad que ya ha comenzado a instalarse en nuestras vidas, no solo ya en el mundo financiero, también fuera del mismo. Y razones nos faltan para ello, pero hay que mirar siempre hacia adelante, sobre todo ahora que no depende tanto de nuestra pericia como inversores o como ahorradores, y sí más de lo que pasa con los bancos centrales o con la guerra en Ucrania. Abrimos ya Momentum de la economía y los mercados, hoy con Guillermo Santos, socio y fundador de iCapital, y con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Hola Fernando, hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Muy Bueno, buenas, ¿qué pues tal? ha pasado poco tiempo desde la reunión de la Reserva Federal, pero vemos que los efectos continúan ahí intactos. Esa sangría ya, casi masacre en el mercado de bonos y esas fuertes caídas en las bolsas, Fernando. Hoy Sí, seguimos por el mismo camino. sí, efectivamente. Yo creo que tampoco hay nada nuevo en lo que ha hecho la Reserva Federal. Estaba más o menos previsto esa subida de 75 puntos básicos y estamos ahí en el camino de reducir la inflación y de subir los tipos de interés. Y eso no es, digamos, un buen entorno para la bolsa, ¿no? Lo que pasa y la gran duda es bueno, aparte de cuándo se va a reducir los niveles de inflación, ¿cuánto tiempo va a mantener la Fed no solo ese movimiento de subida de tipos de interés, sino cuánto tiempo lo va a mantener o va a mantener altos los tipos de interés? Porque hace poco el Financial Times publicó un artículo, pues un poco recordando el error de Volcker, que bueno, que era considerado como uno de los mejores banqueros centrales que ha tenido la Fed, pero cometió un error en bajar demasiado rápido los tipos de interés, claro, por miedo a la recesión, y es lo lógico, ¿no? Cuando tienes recesión, pues bajan los tipos de interés, pero lo hizo demasiado pronto, ¿no? Entonces, el actual presidente de la Reserva Federal seguro que recuerda, digamos, ese error de Volcker al subir demasiado, perdón, al bajar demasiado pronto los tipos de interés. Entonces ahí no lo tiene fácil, honestamente, no lo tiene fácil, pero lo que vemos es que pues las bolsas siguen sufriendo y estamos en un mercado bajista, Fernando, y es lo que toca vivir ahora mismo. Además, bueno, una de las preguntas que tú citabas, Fernando, ¿cuánto tiempo va a mantener altos los tipos de interés? Yo creo que empezó ya a despejarse un poco el pasado miércoles, porque el nuevo diagrama de puntos de la Reserva Federal establece que, bueno, los miembros del FOMC ven los tipos de interés en el 4,6% en 2023. Blanco y en botella, no van a bajar los tipos de interés en 2023 y van a seguir por lo menos altos durante todo lo que queda del próximo año. ¿Qué te parece, Guillermo? Pues hay buena parte de voluntarismo en esas declaraciones. Realmente, los factores que están llevando a la inflación a los niveles tan estratosféricos, casi nunca vistos en Reino Unido, por ejemplo, que es tremendo la situación. En Europa, por supuesto, en Estados Unidos parece que se va controlando un poco, pero muy poco. Pues esos factores van a durar un tiempo, pero no van a durar siempre. Me refiero, por supuesto, a la crisis energética, me refiero a una demanda agregada pues muy fuerte, me refiero a niveles de empleo históricamente máximos, especialmente en Estados Unidos, y me refiero también a quizá una de las principales causas de la inflación que estamos sufriendo, que es la enorme masa de dinero que a raíz de la pandemia se puso en circulación por parte de los bancos centrales de Occidente. Entonces, todo eso va a ir perdiendo fuerza. ¿Por qué va a ir perdiendo fuerza? Porque los tipos suben. Y si los tipos de interés suben, que no le quepa duda a nadie que el consumo se va a reducir, que la financiación asimismo del consumo y de otras cosas va a bajar, el crecimiento se va a ver afectado y finalmente vamos a tener una economía con menor actividad y por tanto con menor empleo. Y eso es un proceso que no sabemos cuándo va a tener lugar o cuándo va a culminar.
porque la inercia, el efecto de las subidas de tipos no es un efecto de causa-efecto, es un efecto de progresividad en los diversos ámbitos de la economía. Entonces, esto que tanto Lagarde como Powell recuerdan insistentemente de data dependent, dependemos de los datos y en función de ello vamos a hacer una política más agresiva u otra, pues vamos a ver los datos. Hay elementos exógenos como la guerra de Ucrania que en buena medida cambiarían el escenario, pero también otros, como por ejemplo la situación, en este caso, de muchas empresas que ahora mismo van a experimentar una reducción de sus beneficios ya en el tercer trimestre, que puede ser muy notable. Eso, por supuesto, va a dañar un poco más las bolsas y también el empleo. Entonces, el mercado de acciones y el de bonos, ¿qué quiere? Pues quiere tener visibilidad de cuándo se va a llegar a un tope en las subidas de tipos por parte de los bancos centrales. Esa visibilidad ahora mismo no la hay, por eso caen las bolsas y caen los bonos. Entonces hay que esperar datos macro, hay que esperar nuevas declaraciones y nuevas reuniones de los banqueros centrales y hasta entonces pues estaremos en esta inestabilidad tan poco agradable o tan desagradable para todos los inversores. Ahora mismo, decidme vosotros cómo lo veis, pero ahora parece que la hoja de ruta está un poquito más clara. Los tipos de interés están en Estados Unidos, ahora hablamos también de Europa. Están en el 3,25, nos quedaría una subida de 75 puntos básicos más en la reunión de noviembre, 50 puntos básicos en la reunión de diciembre y 25 puntos básicos en febrero. Ahí ya estaríamos en el 4,75 o cerca, entre el 4,5 y el 4,75, que es un poco donde todo se ve. ¿Cuándo puede empezar a hacer una pausa la Reserva Federal? Puede que sea en febrero del próximo año. Quiero decir, no es cuestión de jugar a las adivinanzas, ni sacar aquí nuestras bolas de cristal. Pero un poco podrían ir por ahí los tiros, ¿creéis, Fernando? A ver, sobre el papel sí. Lo que pasa es que, como decía Guillermo, pues eso habrá que verlo pues dato tras dato, ¿no? Yo creo que va a depender mucho evidentemente del tema energético, especialmente pues en Europa, aunque Estados Unidos les afecta menos. Pero claro, hay también derivadas de la inflación que quizás no hemos contemplado, ¿no? Por ejemplo, lo normal es que la inflación se traslade a los salarios. De momento, que yo sepa, no se está trasladando a los salarios, pero es posible que la inflación se traslade a los salarios. Luego también hay que tener en cuenta que toda esta subida de la inflación no solo viene por el problema energético, que sí que viene por ahí, pero también tenemos un movimiento, y lo hemos comentado en los anteriores programas, tenemos un movimiento de desglobalización global, es decir, durante muchos años nos hemos aprovechado no solo de tipos bajos, sino también de precios bajos de los productos, ¿no? Porque teníamos una gran manufactura en China que nos proporcionaba productos a bajo coste. Eso no digo que se haya interrumpido, sigue siendo el caso, pero claro, la pandemia ha modificado un poco ahí las reglas del juego, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que tras la pandemia quieren relocalizar pues sus fuentes de producción y eso implícitamente significa un aumento de precios. O sea, que no es solo el tema energético, sino que también, como decía, se podría trasladar al tema de salarios y también pues ese movimiento de desglobalización y ojo, ahí tenemos también no solo un conflicto con Rusia, pero tenemos también un conflicto larvado con China, ¿no? O sea que hay muchos frentes para tener, digamos, una visión muy clara de lo que puede hacer la inflación, porque también decía que la inflación es inflacionaria, ¿no? Entonces es un movimiento que se autoalimenta. Y yo creo que es difícil ver, obviamente las tasas de inflación se van a reducir, pero no es lo mismo que se reduzcan hasta el 2 o el 2,3% como prevé la Fed, que lo haga el 4%. Y ahí yo creo que pues estamos ciegos y la Reserva Federal y el Banco Central también están ciegos porque es muy difícil prever hasta dónde puede caer la inflación y yo creo que ahí es
la gran incógnita, ¿no? Porque, repito, no es lo mismo un 2,3% que he visto en las proyecciones de los banqueros centrales que un 4%. Significa pues mucha diferencia. Pues cada vez más ciegos y más cabreados. Lo digo también porque ayer mismo leía el informe de un economista que alertaba del hecho de que estas subidas aceleradas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal están empobreciendo a todos los países, ¿no? No solo a los que están más dolarizados, incluso a la propia Europa, ¿no? Que sigue importando inflación, y no descartaba incluso que pudiese llegar a algún tipo de rebelión por ese lado, a una nueva guerra de divisas, ¿no? Para ponerse un poco enfrente de la Reserva Federal y del dólar, que eso ya sería, bueno, pues complicar aún más todo este sudoku. No hemos hablado de las consecuencias para los inversores y cómo hay que preparar las carteras ante estos escenarios de tipos de interés que pueden acercarse perfectamente al 5% en Estados Unidos y al 3% en Europa. Fernando, Guillermo. Pues el que no lo haya hecho todavía, ahora mismo la liquidez, que siempre está bien tenerla porque es una protección contra movimientos adversos como los que estamos sufriendo, pues la liquidez se puede reconducir para lograr una remuneración muy razonable entre el 1, 1,25 y el 2, 2 y pico en renta fija corto a través de fondos que están muy diversificados y con calidad crediticia de sus bonos francamente buena, tanto de bonos normales como de ABS o incluso los monetarios de toda la vida, ¿no? Más basados en activos del mercado monetario soberanos. Y eso es una opción impensable en enero de este año y ahora mismo perfectamente válida y asumible con un retorno en rentabilidad financiera fiscal para el particular bastante mejor que cualquier depósito de los que se está ofreciendo ahora por los bancos en la incipiente guerra del pasivo que vamos a presenciar. Eso por un lado. Luego aprovechar ya renta fija corporativa, pues también, especialmente en grado de inversión y especialmente en algunos sectores como el financiero, con unos spreads que se han disparado, los precios se han hundido y que merece la pena aprovechar el momento para construir cartera. Seguimos manteniéndonos alejados de los bonos soberanos, directamente afectados por las subidas de tipos de los banqueros centrales, y para aquel inversor más atrevido que quiera tener presencia en equity, tiene dos alternativas, los alternativos, valga la redundancia, líquidos, los fondos long short, fondos market neutral, fondos con enfoque global macro. Hay una serie de fondos que hay muchos, pero hay un segmento que lo está haciendo francamente bien. Es decir, hay que hilar un poquito fino en el mercado para encontrarlos y ser bien asesorado. Y luego, por otro lado, pues en renta variable europea, mejor que la americana, porque sale mejor por valoración en estos momentos, sin género de dudas, con un enfoque más value, del que siempre hablamos aquí, un enfoque más de empresas de calidad, con cotizaciones que hayan sufrido y con precios objetivos que nos den un colchón de seguridad, dejando por ahora de lado las empresas de más crecimiento que van a ser todavía penalizadas por las subidas de tipos que vamos a ver. Ese sería un poco el cuadro de una cartera razonable, incrementando, reduciendo pesos en función de la aversión al riesgo de cada uno. Sí, coincido con Guillermo en cuanto a la parte de renta variable. Yo creo que con un entorno de subidas de tipos de interés favorece más al value que al growth, favorece a las compañías que tengan ventajas competitivas. Quizás discrepo un poco contigo, Guillermo, sobre el tema de la deuda corporativa, especialmente americana. Tenemos el 10 años en el 3,5%. Es verdad que puede seguir subiendo, porque aquí nadie tiene la bola de cristal. Pero claro, si pensamos en un posible entorno de recesión en Estados Unidos, que bueno, técnicamente ya están en recesión porque han tenido 2 trimestres negativos,
Pero si pensamos que esa recesión se puede agravar, pues en principio los tipos de interés a largo plazo deberían reaccionar con bajadas, ¿no? Con bajadas de tipos de interés que podrían beneficiar a los bonos a largo plazo del Tesoro americano. Sé que es un poco de riesgo, evidentemente, no es para un inversor conservador, pero ten en cuenta que, y eso los cálculos lo demuestran, ¿no? Si uno invierte a largo plazo, por ejemplo en renta fija, lo que importa es digamos, el yield de inicio, ¿no? Si partimos de un bono a 10 años del 3,5, pues la teoría dice, y la práctica también, que podríamos obtener una rentabilidad del 3,5 pues a 10 años, ¿no? 3,5 anualizado a 10 años. Eso sí, hay que contar ahí con el dólar, ¿no? Que es la gran incógnita, pero bueno, hay fondos que cubren la divisa y ahí podría ser una jugada interesante. Parece un poco especulativa, pero tiene, digamos, su fundamento en la medida en que si, como decía, entramos en recesión en Estados Unidos, los tramos largos pues deberían ahí pues reducir sus tipos y beneficiar a los fondos invertidos a largo plazo, pero evidentemente hay un riesgo, ¿no? Y el riesgo es que si los tipos de interés siguen subiendo, pues los fondos invertidos a largo plazo pues van a sufrir. Pero no sé, yo creo que ahí pues estamos ya, pues porque claro, hay que decir que cuanto más suben los tipos de interés, más la renta fija es atractiva. ¿Por qué? Porque el cupón es más alto. Pero bueno, sé que hay algo de riesgo en esta jugada, pero yo creo que merece la pena tenerla en cuenta. La hay, Fernando, hay que tener cuidado porque el que se comprase ayer o antes de ayer un bono americano a 10 años al 3,5%, hoy está palmando, ¿eh? Está Sí, palmando a ver, mucho, es que pero a está ver, casi en el no hay nada sin 3,8. Mira, riesgo ahora fíjate, lo mismo. tenemos ahí en pantalla, 3,77. Es una barbaridad. Sí. Una pasada lo que está sucediendo porque estamos como muy hipnotizados, hechizados por lo que estamos viendo en la bolsa, ¿no? Este mercado bajista en el S&P 500, hoy seguramente Eurostoxx 50 pues también va a entrar en mercado bajista y otros índices europeos, pero es que, vamos, no sé, a mí lo que me tiene, pues eso, sobre todo asombrado es la velocidad de la caída y la corrección en el mercado de renta fija, ¿eh? 3,77 y el Bund, el alemán, hoy subiendo ya por encima del 2%. Madre mía. Sí, pero piensa que en Europa no tanto, pero en Estados Unidos la curva está fuertemente invertida. Y eso no va a durar siempre, ¿no? Siempre se habla que no es una regla que se cumpla de manera, vamos a decir, inevitable, pero suele suceder que por temas de movimientos macroeconómicos, que cuando la curva se invierte, los plazos más cortos proporcionan más tipo de interés que los largos, eso es un signo de recesión. Claro, Estados Unidos está abocado seguramente a cierta recesión técnica, Europa también, pero Europa la curva no refleja ese dibujo negativo que sí que refleja la americana. Ahora mismo el bono americano a 3 años, bono soberano, del Tesoro está al 4,2%. El 4,2%, pues calculad, ¿no? Es una rentabilidad elevadísima teniendo en cuenta pues, los datos históricos de los últimos 10-12 años. Entonces, si los plazos cortos, primero porque son cortos y al ser corto es más seguro y los movimientos de tipos por la teoría de la duración te hacen menos daño en precio, pero los plazos cortos ahora son más atractivos en bonos americanos. Aquellos inversores que tengan, porque lo tienen históricamente, a mí me parece muy razonable, una cartera suficientemente diversificada con una posición estructural en dólar, es buen momento para comprar. Yo creo mejor plazos cortos, 3-4 años, superior claramente en yield, de rentabilidad del 4%, y echarse a dormir hasta que venzan. Se van a llevar ese dinero, esos cupones, y luego, por otro lado, efectivamente, comentaba Fernando, el caso de un evento de lo que le llamamos un evento de cola, es decir, algo tremendamente malo, el dólar todavía saldrá más reforzado. No obstante, el dólar también debería suponer un elemento intrínseco en carteras ya de cierto tamaño, siempre estar ahí. Entonces,
Entonces, la verdad que son ventanas de oportunidad que, como lo que más tenemos ganas es de coger y meternos en la cama y no despertarte hasta dentro de unos meses para ver si el cielo es abierto, pero mejor gestionar lo que hay, aunque sea feo, y aquí tenemos una oportunidad de gestión evidente. Sí, yo siempre recuerdo cuando me hablan de fondos de renta fija, que no hace mucho pues teníamos fondos de renta fija con los tipos de interés incluso a largo plazo prácticamente negativos, ¿no? Yo creo que es mejor invertir en renta fija con tipos incluso al 3,7% en Estados Unidos, porque si bien es verdad que para la renta variable siempre decimos, bueno, pues es bueno pues hacer una cartera cuando la bolsa está bajando porque uno va cogiendo precios cada vez más bajos. Pues lo mismo con la renta fija. Yo creo que hacer una cartera, bueno, evidentemente mejor si lo hacemos con los tipos al 4 o 4,5%, ¿no? Pero como no sabemos hasta dónde van a subir los tipos a largo en Estados Unidos, yo creo que para una cartera de largo plazo, porque claro, si ahí pues intentamos especular nos podemos quemar los dedos, ¿no? Pero para una cartera de largo plazo yo lo veo bien. Incluso ir, digamos, haciendo esta cartera poco a poco, aprovechándose de que están subiendo los tipos de interés. Yo recuerdo, como decía hace unos minutos, hace 6 meses nos quejábamos de que los tipos eran muy bajos y que no merecía la pena invertir en renta fija. Bueno, pues ahora tenemos tipos bastante más altos y por lo tanto la renta fija pues debe ser más atractiva. La verdad es que esos tipos en Estados Unidos empiezan ya a superar la rentabilidad por dividendo de muchas compañías en bolsa. Bueno, todo esto que estáis contando, por supuesto, hay que cogerlo con alfileres, con la máxima precaución, porque falta la otra derivada de la que apenas hemos hablado en el programa, que es Vladimir Putin y sus intenciones. Claro, por ahí sí que no tenemos ni puñetera idea, Guillermo, de por dónde puede saltar todo. Me río, pero la verdad es que los tengo de corbata, como se dice vulgarmente. No sería raro que de aquí a final de año, y queda poco, ya un trimestre, hubiera un giro radical ya en la estrategia de Putin, asimismo en la de Ucrania, y se avistara el final de la guerra como la guerra está sucediendo ahora. La clave es, por supuesto, que Putin salga como ganador y que Zelensky salga como ganador. ¿Sabes cómo funciona esto, no? Esto es como las elecciones, que todos ganan. El que saca más votos o el que saca muy pocos, ¿no? De alguna manera todos ganan. Entonces, una fórmula de este estilo con un mediador internacional, que duda cabe, pues los chinos, pues fantástico, los chinos, que se saludan mucho y que tienen bastante capacidad, tanto económica como militar, para convencer a ambos bloques, dado que yo descarto absolutamente que la Unión Europea sea capaz de mediar en nada. Así que creo que debería venir por ahí, y Estados Unidos es evidente que no quiere mediar, porque todo esto, cuanto más dure, más dinero gana, con lo que calcular, ¿no? Pero bueno, no es descartable el escenario que acabo de citar, pero con bastante dificultad por la psicología del personaje, especialmente de Putin, también del otro, pero especialmente de Putin. Pero sería razonable, teniendo en cuenta que ya el camino probablemente de este conflicto ya toque a su fin, porque no se vea ninguna de los objetivos, no se vislumbre ninguno de los objetivos, y sí se pueden vislumbrar soluciones intermedias. Guillermo, sí, Fernando, muchísimas gracias a los dos, que me quedo sin tiempo, Fernando, lo siento. Vale. El próximo viernes hablamos un poquito más. Cuidaros mucho, un fuerte abrazo, buen fin de semana a los dos. Okay, gracias. 12:51, rápido, breve pausa y los gráficos, nos queda con David Galán.